Imagínate construir 1000 templos en una sola noche. Y aunque suene como un cuento, esta leyenda sigue viva en uno de los lugares más impresionantes de Indonesia. Un lugar que tiene más de 1000 años y que mezcla historia, religión y mitología en un solo sitio. Hola amigos, para los que no me conocen son Michi y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy en este episodio les traigo una aventura nueva. Vamos a Candi Pramana y para este episodio también tengo una invitada muy especial a que se las presento. Hola, soy Susi, soy del Salvador. Así, así que hoy estamos latinas al poder, chicos. Vamos a ver cómo nos va este día. El sol está bastante caliente aquí en Yogyakarta y no pareciera que vaya a llover. Esperemos que no. Nosotras salimos desde el centro de Yogyakarta y el trayecto aproximadamente es de 30 a 40 minutos dependiendo del tráfico. Hay muchas opciones para llegar. Se puede utilizar el transporte público, el tren local o aplicaciones de transporte como Gojek o Grab. Ah, ok, parkir motor. Así es, ya estamos en el lugar. Ok, ahí está, dice Selamat datang di Candi Prambanan. Y bueno, nosotras decidimos que nos dejaran antes de la entrada al lugar porque si el carro entraba hay que pagar por el parking. Y nosotras nos dijimos, vamos a tener la experiencia desde cero. Ok, en estos momentos estamos buscando la entrada porque, o sea, allá dice Loket Masuk, pero literalmente no la veo. Vamos a ver. Creo que por allá. Sí. Ah, ok, está allá. Ok, aquí está la entrada. Vamos a comprar los tiquetes. Terima kasih. Se busca la hormigana. Bueno, ok, Candi Prambanan Sana, que podemos ir aquí. Estamos buscando el mapa del lugar para poder ubicarnos, porque si no, con estas mentes de pollito nos perdemos. La verdad no esperaba tantos lugares en este lugar. Bueno chicos, ya estamos adentro del templo. Para el día de hoy el tiquete fue algo un poco confuso. Bueno, no tanto, pero sí un poquito. Si eres estudiante aquí en Indonesia y vienes acá, puedes presentar tu quitas para obtener el precio local. Si eres extranjero, aquí voy a poner entonces cuánto cuesta el precio del tiquete. Y hay dos maneras de reservar tu tiquete: por medio de la app de Prambanan o directamente aquí en el locket cuando llegas al sitio. Ahorita mismo vamos caminando ya hacia el templo Prambanan, por decirlo así. Y les quiero comentar un poquito acerca de este templo. Candi Prambanan es el templo hindú más grande de Indonesia y fue construido en el siglo IX, durante el antiguo reino de Mataram. El complejo originalmente está formado por 240 templos, y aunque muchos fueron dañados por terremotos, el paso del tiempo todavía se siente enorme cuando caminas por aquí. El complejo principal está dedicado a la Trimurti hindú: Shiva, Vishnu y Brahma, aunque el templo principal está dedicado a Shiva y es el más alto de todos. Literalmente este es uno de los sitios por excelencia para las fotos.
Y hay que ser bastante rápido para tomarse las fotos porque detrás de tu celular hay personas mirando y esperando y hasta algunas veces preguntando si ya terminaste para ellos poder tomarse su foto. Así que hay que ser bastante rápidos en esa situación. Nosotras literalmente estábamos corriendo. Wow, la verdad es que uno ve este templo y, o sea, lo que menos se te viene a la cabeza es que, según la leyenda, haya sido construido en una sola noche. Literal, no lo puedo creer. Vamos aquí persiguiendo a la compañera. ¿Cómo te sientes de estar en unos minutos? Estoy asombrada. Sí, yo me esperaba solo el monumento, Ajá. pero, o sea, es demasiado grande. Sí, es demasiado grande, parece un parque gigante. Sí, puedes venir solo a hacer tu picnic Ah, exacto. y relajarte. Exacto, muy bonito. Y No la sé por verdad qué es no que- muestran eso. Sí, es Ajá. que solamente nos enfocamos en el templo. Ujú. Aunque, o sea, no es que quiera decir que el templo no tenga su valor histórico, pero, o sea, es muy bonito estar al lado. Hay mucho verde. Sí. Y sí, justo en este momento el micrófono dejó de grabar. Así que aquí va el resumen de lo que más o menos estábamos hablando. Y como pueden ver atrás mío, hay mucho verde. Literalmente parece un parque, es gigantísimo. Y también estábamos conversando de que ya íbamos rumbo al templo principal. Vamos. Ok, ya estamos en el templo Rorró. Que vean allí, atrás está. Está mi compañera todavía tomando su video. Y bueno, En verdad es súper gigantesco. Se los voy a decir honestamente, súper gigantesco y hace una calor. Sigue haciendo demasiada calor. Así que les recomiendo, si vienen y si están en trípode, pónganse una buena gorra y un buen protector solar, señores, porque está muy caliente. Se sabe que muchos conocemos este lugar como Prambanan, pero como pudieron ver anteriormente, a esta parte se le llama Chandi Roro Jonggrang. Y la razón viene de una leyenda de amor, engaño y una maldición. Todo viene de una antigua leyenda javanesa que dice que un príncipe llamado Bandung Bondowoso se enamoró de la princesa Roro Jonggrang, pero ella no quería casarse con él, así que le puso una condición imposible: construir 1000 templos en una sola noche. Con ayuda de espíritus, el príncipe casi lo logra, pero cuando la princesa intentó engañarlo para detener la construcción, él la convirtió en piedra. Según la leyenda, la estatua de Durga dentro del templo principal sería la misma Roro Jonggrang. En esta ocasión no pudimos entrar al templo principal porque justo estaba ocurriendo una ceremonia de oración hindú. Normalmente los visitantes pueden entrar, pero justo a esa hora estaba cerrado por la ceremonia. Y aunque al inicio pensamos que era mala suerte, honestamente terminó siendo algo increíble de presenciar. No es algo que pase todos los días cuando visitas Prambanan. Así que ver el templo todavía siendo utilizado como un lugar espiritual y religioso se sintió muy especial. Hace mucha calor. tomando jugo. Jugo de naranja porque el sol está muy caliente. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Muy bonito. Muy, no sé, no hay palabras para explicar. En la foto se ve, sí se ve el monumento y así,
pero de cerca se ven más detalles. Todas los detalles, lo tallado del templo. Así que muy bonito. Pero si vienen tienen que venir mejor temprano, Sí, vengan temprano. porque van a caminar un montón. Eso sí es verdad. Sí. Nuevamente mi micrófono dejó de funcionar. Así que aquí les traigo el resumen de lo que dije. Ya habíamos terminado de descansar y beber algo y nos fuimos al templo más cercano que se llama Chandi Lumbung. Así que les quiero explicar un poquito más acerca de este templo y lo diferente que es al templo de Prambanan. Pero antes de hablarle un poco de la historia de este templo, sí les tengo que avisar que cuando llegan, al principio van a ver una cerca y parecerá como que no se puede entrar dentro, pero hay que caminar hacia el lateral izquierdo y ahí encontrarán entonces la entrada para poder explorar el templo por dentro. Ahora sí, hablemos un poco de este templo, porque mientras que Prambanan se siente enorme y lleno de estructuras gigantes, Chandilumbung tiene una energía mucho más tranquila. Este es un templo budista construido alrededor del siglo IX, aproximadamente en la misma época que Prambanan. Aunque es mucho más pequeño, originalmente el complejo tenía un templo principal rodeado de varios templos secundarios, siguiendo el estilo típico de los templos budistas antiguos de Java. Y algo que me pareció súper interesante es que, aunque Prambanan es un complejo hindú y Chandilungun es budista, ambos están literalmente muy cerca uno del otro. Eso muestra cómo diferentes creencias y tradiciones coexistían en Java hace más de 1000 años. Y honestamente caminar por aquí se siente completamente distinto. No hay tanta gente, no hay el mismo ruido. Todo se siente más calmado y mucho más íntimo. Ya después buscando la puerta de salida estábamos caminando y tuvimos una experiencia que todo turista puede tener nasi en padang. Prambanan o Yeah. cualquier otro sitio turístico aquí en Indonesia. Los niños que están en algún centro para aprender inglés. Normalmente aquí en Indonesia ellos le llaman la cacería de turistas, literalmente, y ellos buscan turistas para hacerle preguntas en inglés y para practicar el inglés. Así que en esta ocasión, este amiguito fue el que nos hizo las preguntas. Nasi padang. Yeah. And you? I'm from Panama. My friend is from El Salvador. Pero después también nosotras hicimos preguntas. I study English of MTS di sana. Oh, okay. Oh. And how long? How many time you been? Berapa lama? How long? 1 bulan. Oh, 1 Ya, bulan. belajarnya 1 bulan. Okay, so good. So good. Caranya Oke, aku akan bertanya dalam bahasa Indo. yes. Kamu akan menjawab dalam bahasa Inggris. Bisa yuk? Enggak, kalau Enggak? Kenapa? Makanan Indo yang favorit? favorit saya nasi padang juga. Ah, nasi padang. Kenapa? Hmm, Rasanya? rasanya enak. Oh, it's very delicious, right? Oh, that's awesome. Umurnya? 14 14. Yes. Wow. You are in SMP. SMP. Yes. Oh, yeah. Okay. Okay. In English, what is your name? What is my name is Rizky. Rizky. Yes. Ah, and your friends call you Rizky too? Yes. Why do you want to study English? Kenapa mau belajar bahasa Inggris? Karena ingin bicara sama kayak kalian. Oh, caranya semangat. Iya. Terima kasih. Iya. Gitu. Y después de pasar por un mini zoo que hay en el lugar, encontramos la salida. Este
esta es la salida, creo yo. Después de salir te encontrarás con los restaurantes locales y la venta de souvenirs, desde playeras, gorras, vas a encontrar de todo. Bueno, hemos terminado en un guarrón, salido ya de Chandí Prambanan. ¿Qué tal la experiencia? Cansada. Por fin hay agua. Es que caminamos demasiado y siento yo que sí habían puestos de agua, pero nosotros fuimos las que quizás no los vimos. Porque mirábamos y mirábamos, solamente encontrábamos cafeterías y restaurantes. Sí. Y bueno, terminamos aquí en un warm. El silencio, el cansancio habla por sí solo. El cansancio habla por sí solo. Pero, en verdad les digo que, o sea, visiten este lugar. Además de ser histórico, cuenta con una leyenda muy bonita. Bueno, una leyenda bastante curiosa también. Y conoces un poco más de Indonesia, sus templos y su cultura. Porque como el día de hoy tuvimos inclusive, tenían una ceremonia al frente de uno de los chandís, en el mismo Chandí Prambanan, que es el templo principal. Tenían un rezo. En verdad fue bonito verlo porque es rara vez uno ve como que estas cosas pasan mientras tú visitas el lugar. Así que, bueno amigos, eso ha sido todo por la aventura del día de hoy. Hemos solamente visitado este templo. Como les dije anteriormente, este templo literal habría que visitarlo como 2 o 3 veces más para poder visitar los otros templos que hay alrededor, porque en sí el complejo es bastante grande. Y bueno, no olviden darle like a este video, suscribirse, seguirme en mis redes sociales. También pondré las redes sociales de mi amiga aquí presente, que también ella está como corresponsal, podemos decir eso, en Surabaya. Oh, sí, cierto. Ahí les muestro un poquito de Surabaya y de lo que hay por ahí. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy, así que nos vemos la próxima. Chao, chao. 2000 años más tarde. Ah, ya está, ya ver la salida. Me le da para larga.